Hola. Hola. Hola, Lina. Hola, ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Aquí te habla Berenice. Espera que activo la cámara ahora. Esperemos que esta pandemia, o por lo menos que esto pase rápido y podamos compartir cara a cara, abrazo y abrazo, para poder confraternizar más. Pero por lo menos estamos cumpliendo con el objetivo de poder encontrarnos, de poder bajar un poco la ansiedad y esta avidez de vernos y de compartir nuestros trabajos, y de compartir nuestras pasiones, y de compartir nuestras formas de ver y de militar la cultura en este momento. Y por eso estamos muy contentos de tener, y el placer y el honor de tener gente como Miguel Rep. Yo le agradezco enormemente a Miguel las facilidades y la humildad y toda la predisposición que puso para poder estar. Así que yo le agradecido y enormemente a Miguel por esto. No voy a hacer mucho más, no voy a extraer mucho más. Le voy a dar la palabra al negro para que abra un poco esto. Y nuevamente, Miguel, muchas gracias por estar y un honor y un placer poder escucharte. Un abrazo y acá estoy. Bueno, quédate, abrazo. Acá estamos. Bueno, tomo la posta de Pablo y la presentación te voy a dejar a vos, Miguel, que hagas lo que me falte, pero básicamente estaba mirando que comenzaste desde muy pequeño, a los 14 años, ¿no? Tu primer dibujo publicable, dice, ¿no? Y luego empezaste desde el inicio con Página 12 y bueno, una trayectoria bastante extensa. Lo que quieras comentar de esa primera parte, como para comenzar, lo que vos te parezca, que quieras rescatar de toda esa trayectoria y las distintas épocas que pasaste, ¿no? Porque la Argentina y el mundo ha cambiado de una manera tan vertiginosa, tan rápida e impredecible, que, bueno, un poco de eso la primera parte. Así que, para el resto, quienes están participando, que ya más o menos conocen en esta época de pandemia cómo funcionan los Zoom, cualquier consulta que quieran hacer en el chat, pueden escribir algún mensaje, y también aquellos que quieran decir de dónde son. Algunos sabemos que los conocemos, son de acá de La Pampa, pero si hay algún participante que es de otra provincia, también nos gustaría saber para ver el alcance de esta charla. Así que, Miguel, muchas gracias por estar y seguramente nos vas a maravillar con tus trabajos que tenés preparados y de cuál vamos a hablar luego. ¿Cómo les va, Chi? Vos me preguntás por las primeras etapas y esas donde uno casi que son todos balbuceos y no dominás nada, ¿no? Incluso como que te imaginás un futuro que nunca va a ser el que finalmente se cumplió, ¿no? Que tenía que ver con, qué sé yo, que yo quería hacer historietas infantiles, no pensaba que iba a firmar mis dibujos ni nada de eso, y un día apareció esta revista que me publicó los primeros chistes, y eso fue como un replantearme, ¿no? Era muy chiquito, pero como que dije, me parece que esto no va a hacer que yo me siente en un tablero al lado de otro tablero y dibujemos todos Patoruzú, qué sé yo. Yo pensaba que era eso el dibujo, ¿no? Pero, porque era mi consumo de niño. Yo como que no tuve mucho consumo de historieta adulta antes de publicar, ¿viste? Como que me fui casi fresquito. El primer dibujo que publiqué era como muy ingenuo. Así que como que se abrió todo un mundo. También es verdad, y es muy importante, que yo cuando publico el primer dibujo, yo ya estaba laburando en una editorial, y esa editorial era una editorial de historietas muy buenas y historietas realistas, que no tienen nada que ver con lo que yo quería hacer en el mundo, que era
el dibujo grotesco, el dibujo humorístico, ¿no? Yo trabajé, entré muy chiquito, a los 13 ya, entré en la editorial Record, que era la editorial digamos, que publicaba las historietas de calidad, y la otra editorial era Columba, ¿no? Columba publicaba D'Artagnan, El Tony, Fantasía, Intervalo, y Record, en el año 74-75, empezó a publicar toda la obra de Oesterheld, toda la obra de Pratt, y publicó aquel famoso libro del Eternauta, ¿no? Entonces yo entré ahí y me encontré con una playa de dibujantes de otro signo, que son los dibujantes del realismo, ¿no? De la historieta de aventuras, del cowboy, de policiales, de dibujo realista vendría a ser. Pero yo ahí era como diseñador, era diagramador, era asistente de un gran dibujante que se llamaba Juan Zanotto, pero no era asistente de su dibujo, sino que era director de arte. Entonces, ¿qué me pasaba ahí? Me pasaba que me cruzaba con originales maravillosos, ¿viste? De todos los tiempos de la Argentina, porque ahí me crucé con originales de Hugo Pratt, originales de Arturo de Castillo, del mismo Zanotto, de Lito Fernández, y ahí ya me cruzaba también con los autores cuando venían a entregar o venían a cobrar, bla, bla, y me iba haciendo como amigo de ellos, o por lo menos era el chiquito que les abría la puerta, les consultaba, y ahí incluso conocí a Oesterheld hasta el día que lo desaparecieron, ¿no? Hasta que lo chuparon. Ahí yo tuve cruces con Don Héctor. Para mí era un viejo, un abuelo, pero yo iba y me sentaba al lado de él para ver cómo laburaba. Tenía una admiración grande por sus guiones. Pero claro, yo no iba a hacer eso. Yo tenía la cabeza en otra parte, ahí laburaba, ahí como que me metía en ese mundo, veía cómo trabajaban los maestros con las tintas, con los colores. Yo lo que hacía era utilizar mucha letra C, titulando, retocando. He llegado a retocar la historieta, qué sé yo, antes, por ejemplo, los dibujantes antes entregaban sus originales y no se quedaban con los originales, era como una especie de sesión espantosa. Entonces se recuperaban los originales de José Luis Salinas, de Pratt, de todos esos grandes dibujantes de los años 30, 40, 50, y pasaban por la editorial, las compraba Scuti, que era el editor, y muchas veces esas historietas que eran hechas para el formato de caja del hogar, de la revista del hogar, o de Hora Cero, habían sufrido como recortes para republicarlos en otras revistas. Entonces llegaban historietas recontramutiladas y había que volver a formatearlas para los formatos del Record, ¿no? Y entonces ahí había que retocar hasta el final, recortar y pegar, trabajar más como restauración, ¿no? Eso yo lo podía hacer. Lo que no podía hacer era dibujar de una manera realista, ¿viste? Un día apareció Juan Jiménez, otro día apareció Oscar Chichoni, aparecía Trillo, Sacomano, toda esa gente aparecía, pero yo no iba a pertenecer jamás a ese mundo porque era de un dibujo realista para el cual yo no me había formado y no tenía que ver con mi mano. El dibujo figurativo del realismo vendría a ser. Yo, mientras tanto, en mi casa, como podía, trataba de avanzar con mi dibujo grotesco, humorístico, y así iba publicando primero en Hortensia, después apareció en la revista Humor Registrado, y empecé a publicar ahí, exponía esos dibujos. Es decir, que tenía como una traición a ese mundo laboral donde me reunía con Enrique Breccia, con todos esos grandes, me cruzaba con originales de Pratt, con originales de Moliterni, y por otro lado, ¿viste? Tenía una esquizofrenia donde en mi casa, o donde pudiera, publicaba ese grotesco, ¿no? Más afín a la revista Satiricón, más afín a Kino, a Peanuts, a Lil Abner, bueno, esas cosas que yo miraba y que tenía una ventaja, que a la editorial llegaban las revistas europeas, que acá eran carísimas. Llegaba Linus, llegaba Comics, y yo pispeaba. Y bueno, y así fui publicando. Humor Registrado fue un buen potrero para el dibujo, porque ahí ya nos cruzábamos con colegas que teníamos una competencia, a ver quién publicaba, a quién le publicaba Cassioli.
Y eso, ¿viste? Favorecía que uno quisiera alcanzar a los maestros, qué sé yo. Nuestros maestros ahí eran Nine, Gordon Donaguay, Tabaré, los que venían ya de la época de Satricón. Y bueno, y un día como que asenté mi estilo, laburando con esta serie políticas, ¿no? La revista se iba politizando, y yo creo que conseguí un estilo recién a los 19 años, 15 años después de publicar el primer dibujo. Y eso fue en La Humor. Y después ya vinieron las series y un montón una cantidad de revistas que sacó Cassioli: Sexo Humor, Fierro, Umi, El Péndulo, y ahí había que abastecer las páginas de esa editorial. Entonces ahí tuve mucho laburo, mucho ejercicio, y después ya salió Página 12, y ya hasta el día de hoy que estoy en Página. Ese vendría a ser como una especie de caminito por el cual fui desarrollando, primero pensando que iba a vivir del dibujo más infantil, tipo La Pequeña Lulú o Cometillo de Nicola. Eso no ocurrió jamás. Luego las revistas de humor, donde te daban un lugarcito chiquitito, un día una página, otro día te dieron 2 páginas, y un día apareció la tira. Ese vendría a ser la cosa. Después está como uno va alimentando el estilo, cómo vas transformándote en autor, cómo vas haciendo tu estilo de dibujo y tu estilo también argumental, y luego animarte a temas nuevos, ¿viste? Eso ya forma parte de tu vida, de tus devenires, y también de los devenires sociopolíticos, socioeconómicos del país, ¿no? Yo mismo veo trabajos del año 80, digo, era otro país. Que yo ahora, viendo The Crown, veo que aparece Thatcher y aparece las Malvinas, y yo digo, yo laburé en esa época, hice dibujos sobre las Malvinas mientras ocurrían las Malvinas. Entonces yo ya soy un dibujante histórico, vendría a ser, ¿no? De Y otro después siglo. vino la democracia, y hay laburo sobre Alfonsín, y después vino, y así. Y también cuando ocurrieron las Torres Gemelas, como hay una respuesta inmediata al devenir contemporáneo también, ¿no? No solo haces dibujos que son delirantes o que están fuera de época, sino también que la época te va orientando, y así pasás de querer dibujar toda tu vida para el papel a la transformación ahora de la agonía del papel, y que un día solo va a ser libros de papel, porque los periódicos no van a ocurrir, las revistas no van a ocurrir, y bueno, eso también te transforma. Uno transforma lo que puede en el estilo, en el laburo propio, y después te transforma mucho el exterior, ¿no? Ahí te quería consultar porque si a los 19 años ya tenías tu estilo, ¿no? Que era un estilo, por lo menos de mi parte, que recuerdo, era muy rep. Creo que lograste un estilo muy tuyo, pero también evidentemente estabas bastante politizado ya de muy joven, porque no solamente es una cuestión de dibujo, sino también de posición y de hablar de lo que ocurría, ¿no? Con la revista Humor y... Sí, pero cuando publiqué eso de los 19 no era una historieta política, era una historieta en todo caso donde sí opinaba tangencialmente de Tacho Somoza o John Wayne. Se llamaba El recepcionista de arriba, y se moría la gente, iba allá al paraíso y lo juzgaban. Entonces ahí había, digamos, sí, una especie de investigación de qué personaje iba a matar y iba a juzgar. Entonces ahí había sí opinión de autor, ya había opinión de autor, pero la política y mi curiosidad por la política vino más tarde, ¿sabes? Vino más después, te diría, post Malvinas, ¿okay? Cuando ya empezamos a, no sé, yo también con algunos dibujantes empezamos a laburar en la Asociación de Dibujantes, la ADA. Eso te lleva a un trámite gremial, ¿no? A investigar la cosa de por qué estamos tan mal los dibujantes en el asunto gremial. Eso te politiza. Después el mismo 83 te politizaba, ¿no? La caída de la dictadura. Después los derechos humanos, bueno, se van sumando cosas que van haciéndote una ética política, pero a mí no me ha gobernado el humor político, el humorista político que soy. Yo soy mucho más, he manejado más la libertad en ese sentido. Es un arma más, la política, como cuando hago humor negro o hago humor histórico, qué sé yo, pero no es que soy Landru o que soy Sabat, viste, que solo se ocuparon de hacer humor político.
Yo si tuviera que ser político me aburriría. Lo que hago sí es mostrar cómo pienso, en qué lado estoy, nada más. Eso, es una materia más. De hecho, hoy en la previa estaba mirando que esa parte de la parte muralista tuya, ¿no? Que yo particularmente no desconocía y que, bueno, agrega, no es que hiciste un mural, sino que estaba mirando que recorriste, puedo decirlo así, recorriste montones de países haciendo intervenciones muralistas. Sí, Esa, vamos a hablar bien de eso porque quiero que quede claro, porque es un bien, accidente de la vida también, ¿no? Yo me formé para ser un dibujante de tablero, el papel, ¿no? Punto y línea sobre plano, diría Kandinsky. Bueno, no, de golpe apareció el tema de las paredes, de los murales. El primer mural posta grande está en Mar del Plata, es sobre la Plaza Borges. Ahí me di cuenta de lo que era el ilusionismo, la distancia, digamos, y el aporte que yo podía dar desde la gráfica, desde la formación gráfica, al mundo de los murales, o por lo menos de los dibujos grandes. Yo me he dado cuenta, avanzando el tiempo y elaborando cada vez más murales, 30, 40, qué sé yo, que tenía que encontrar mis propios recursos acerca de esa construcción del mural, que no sea... Mira, si un mural es un dibujo chiquitito que se traslada a grande, hay algo que falla. El mural tiene que ser algo vivo, ¿entendés? Vos tenés que poner el cuerpo en el mural. Yo tengo que ir y ver nunca empiezo un mural si no veo el sitio, el clima que hay ahí, la luz que ejerce. He llegado en avión así angustiado porque no sabía cómo era la pared que me estaban proponiendo y me iba, lo primero que hacía era ponerme ahí, después daba vuelta, empezaba con digamos, sketchbook así muy breves, y después a laburarlo ahí, con público atrás, lo que sea, ¿viste? Bajo el sol, bajo techo, lo que sea, pero es muy importante para mí ver qué altura hay, qué recursos podés utilizar a los costados, dónde está la idea fuerza, la idea gráfica fuerza, y dónde podés narrar, vendría a ser, porque a mí es no tengo una técnica sola, ¿viste? Un mural en un lugar muy apaisado me da un espíritu de narrativo apaisado, quizás unos colores fuertes, renuncia a los colores, trabajar con blanco y negro y grises, qué temática utilizo, me plantean la temática, si me dicen el año que viene son los 200 años de Argentina, queremos que haga un mural sobre la historia, y bueno, entonces es un pedido, ¿no? Entonces todos son medio distintos y son juegos también, ¿no? Mucho juego, que por ahí el tablero no te da. Así que de a poquito fui armando mi propia autotécnica. También trabajé con algunos plásticos, qué sé yo, hice murales, cuatro murales o 3 para Arteba, y ahí ya laburamos con Yuyo Noé, con León Ferrari, con Nigro, con Estupía. Entonces ahí ves cómo ellos se plantan, cómo vos intervenís, ¿viste? Aprendés cosas laburando con otros, ¿no? Jugando con otros. Eso me ha pasado un par de veces y es muy disfrutable. Y luego la mayoría son solitos, son solo, a veces en la madrugada, a veces con asistentes, que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Con un mural muy grande, una preparación de colores, incluso en ciertas libertades, de decir, acá metete vos a ver qué te sale. Bueno, es muy divertido, lo mejor que puede pasar es que sea colectivo, y lo mejor que puede pasar también es que haya público, que la gente vea cómo te sale eso. Y lo que tienen los murales es que tenés que estar atento al accidente también, a que si hay algo que salió mal, vos lo tenés que corregir y ver cuál es la ruta que te está dando. Tenés que estar alerta a eso y no decir, voy a hacer el ridículo. No, por algo pasó eso, por algo pasó ese derrame, esa mancha, ese dibujo que se salió torcido, algo pasó y hay que seguirlo. Esa improvisación es muy importante, es como el jazz ahí. En cambio, el laburo de tablero es más dominante, ¿viste? Vos dominás. Y después está la tercera etapa, que es lo que vamos a mostrar ahora, que son estos 4 cortitos,
que aparecieron en la pandemia. Ves como algo, como ser la pandemia, algo que es históricamente algo que no podés soslayar, ya está en tu biografía, te modifica, ¿no? Y descubrís un recurso más, que vendría a ser como la tercera etapa de mi vida laboral, ¿no? La cosa gráfica del tablero, la cosa de los murales, que ya creo que va a estar para siempre en mí, y esta tercera etapa que es como la animación de mis manos. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, dale. Viste que lo corté ahí justo al negro, capaz que tenía otra, pero en los escritores y escritoras muchas veces pasa esta cuestión del miedo a quedar en blanco, digamos. No sé cómo funciona, y te lo pregunto desde una ignorancia supina, cómo funciona alguien que tiene que dibujar o escribir todos los días, algo distinto, algo creativo, y voy de la mano un poco de lo que decía una escritora argentina, Eve Ujar, cuando vino a dar una charla acá, que dijo que el escritor es un chusma ilustrado. Uno crea un chusma ilustrado, es decir, uno crea el personaje y dice, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Con quién se junta? Empieza a armar su personaje y su historia con todas esas preguntas. Entonces uno, sería dos en una, digamos, si tuviste alguna cuestión, o tenés esta cuestión a veces, el miedo o el pánico al blanco, Sí. Y qué es lo que te alimenta para crear un personaje dentro de tu estilo, en lo cotidiano, digo. Sí. Vos vas por la calle, te tomás un café en Buenos Aires y decís, este tipo o esta persona me está alimentando en el estilo y creo algo cotidiano. Sí. No tengo método, ¿sabes? El Ujú. único método que ahora más o menos tengo es que mañana voy a poner 4 papeles blancos grandes, terroríficos, la cámara acá cenital y mis manos van a imprimir eso que no sé qué cuernos va a ser y cuyo ejemplo ahora vamos a dar, ¿no? Eso es quizás el papel blanco que más ahora me atemoriza, porque no tiene un dibujo previo, digamos que no me acuerdo si he tenido temor al papel en blanco cuando hacía el dibujo a lápiz y después lo pasaba a tinta, ¿no? Ahora eso me parece de una seguridad absoluta que no hay que tener ningún temor. Los murales te dan cierto temor, porque no es una hoja en blanco, sino que es una pared tremenda, a veces muy tremenda, y que vos vas a decir, ¿qué voy a hacer acá? ¿No estaré arruinando esta pared? ¿Viste? ¿No era más linda blanca? Entonces eso también ocurre, que quizás hay un temor ahí. ¿Sabes cuál es el temor más que al blanco? Es a traicionar, a no estar a la altura de tu imaginación. Porque yo imagino algo en una pared Claro. blanca y después siempre hay una desilusión, siempre, no es lo que vos imaginaste. Tiene que pasar algo para que vos digas, este era el camino. Tenés que traicionar esa imagen que tenés en la cabeza, que no tiene forma. Yo me acuerdo perfecto un premio que participé, cuando participaba así en la búsqueda de premios, y era un premio del ICI, del Instituto de Cooperación Iberoamericana, y yo quería ganar ese premio, porque era un viaje a España para el Salón del Cómic de Barcelona, qué sé yo. Y entonces dije, tengo que ganarlo, y no se me ocurría. Y la última noche, la noche previa a la entrega de los originales, yo empecé a elaborar una imagen acerca del fin de siglo, que era el tema, y estuve la madrugada, y tomaba mate, y daba vueltas, y no me salía, y lo planteaba, y no me salía, era una tortura, pero no era el temor al blanco, sino a que no me salía lo que yo tenía en la cabeza. Y hubo un momento en ese dibujo en que estaba, ponerle en un 15%, 25% de mis expectativas. Es decir, estaba muy lejos y me quedaban 5 horas. Hubo algo en la puesta de un color, algo neurótico, ¿no? Que dije, más si yo me juego, y si no lo tiro a la mierda y no me entrego, no entrego nada, ¿qué voy a hacer? Fracasé. Bueno, puse un color, hice una leve corrección compositiva y la vi, ¿viste? El color ese me dio un clima y ahí me salió. Y en 1 hora y media la tuve. Y tanto que después tuve tiempo para hacer 2 dibujos más. Y entregué 3 para distintas disciplinas. Bueno, eso fue maravilloso, ¿viste? Fui con los 3 originales ahí y
Y ahí me di cuenta que yo tenía que traicionar aquella idea, que yo no tenía que ser fiel a esa idea de mi cabeza, porque nunca vas a traducir y trasladar esos signos con fidelidad, porque vos no tenés una foto en la cabeza, vos tenés una idea gráfica enorme, ¿viste? Grande, no tiene bordes, no tiene horizonte, es enorme, entra todo, es muy jodido eso. Yo no sé cómo. Después sí me fui dando cuenta de que, bueno, vos tenés una cabeza y plantás ahí, a ver a dónde te lleva. Y eso es muy patente en lo que vamos a mostrar, ¿no? Yo planto ahí y después, a veces plantás y arruinás ese blanco y estás menos 0 del porcentaje. A veces avanzás un 30% y estás menos 10. No sé si se entiende, como que digo, no lo encuentro, pongo acá, y estás cada vez más lejos del 100%. Y hay un momento en que empieza a enhebrarse todo y vos ya ahí vislumbrás que vas a llegar al 85, al 100%. Hay algo, pero en la hechura hay algo de angustia, que no es el papel blanco, es algo tuyo, neurótico, quilombo. Es algo de tu propia neurosis, ¿no? De que tenés que sufrir para que salga algo. Si algo te sale fácil, desconfías. ¿Entendés? Estás buscando el oficio. Yo detesto eso. Detesto lo profesional, detesto el manierismo que te da el oficio. ¿Entendés? Detesto los trucos. Entonces yo estoy peleando todo el tiempo contra eso en mi estilo, no repetirme. Por eso medio también, y ahí voy a los personajes. Se me ocurren personajes, y si no, les doy vida, y después si se pinchan, los mato. Claro. Y muchas veces veo que en el cuarto, en el quinto coso, ya medio que estoy usando una fórmula, entonces digo, no, se terminó, lo agoto acá y se termina. Y otros se quedan para siempre. El Lucas, el Niño Azul, se quedan para siempre, me acompañan, pero no los agoto cotidianamente, no me esclavizo y los esclavizo saliendo todos los días. Por eso mi tira en página 12 es libre de personajes, se llama Rep, claro. Y que salga lo que salga, ¿entendés? Bien. No sé si contesté todo. Sí, no, sí, gracias. Sí. ¿Ponemos? Porque si no va a salir el tiempo. Sí, ahí te iba a decir, Miguel, 2 segunditos antes de que comiences con el tema de los videos, porque esto duran varios minutos, ¿no? El primero, el segundo y el tercero duran 3 minutos, el último dura más. Bien, y muy brevemente le estabas comentando que empezaste a realizarlos en época de pandemia, o sea que son como de la última etapa de lo tuyo, es tu momento actual, diríamos. El primero que vamos a mostrar se llama Cuentínimos, que es algo que un amigo mío mexicano que vive en Madrid y es el agregado cultural en la Embajada de México, me empezó a mandar los cuentínimos. Me lo mandaba escrito, después me lo mandaba. Él es muy bueno hablando, es muy bueno imitando voces, no solo es buen escritor, sino también es piola locutando, vendría a ser. Él viene de una familia de imitadores, es muy gracioso, un mexicano que te recagás de risa. Entonces me mandaba las grabaciones, yo digo, te los dibujo, te acompaño en tu cuarentena, porque el tipo, como paciente de riesgo, enseguida tuvo que ir a cuarentena. Viste que Madrid estuvo antes que nosotros en cuarentena, como 1 de marzo, qué sé yo, nosotros 16. Sí. Bueno, entonces dije, te hago un dibujo y vos me mandás la grabación y hacemos algo. Y empezamos a hacer, primero con dibujos quietos, y un día dije, me parece que voy a filmar como dibuja mis manos. Y se lo devolví y ahí empezó ese tema de los cuentínimos para la cuarentena, que ahora los van a ver, y terminó siendo un libro que ahora salió en México con un sistema de realidad aumentada. Así que vos acercás a la estampa impresa última del dibujo y por el celular ves cómo se hace esto que vamos a mostrar ahora. ¿Se ve? Sí, tienen que poner play. Ok. Todas as pessoas são pessoa. Congregados todas as pessoas que sou pessoa, por la pandemia, escrevo as letras em livro amarelo como mensagem para o mundo. Sou plural,
porque sou singular como todas as pessoas e ninguém se escapa desta situação, já em saúde ou a morte. Uma sonata em saxofone com 12 cordas, um rio oceânico, um castelo sozinho custodiado por pavos reais, marca o triunfo de um cavalheiro sobre o dragão. Palácio de verdes janelas, e eu sou um poeta, fantasma petrificado na mesa de um café com todas as pessoas do planeta, que uma pessoa é todas as pessoas. Uma rua com ascensor sobre o pentagrama, por onde se encontram tranvías amarelos que arribam à la praça que conduz sempre ao novo mundo ou ao cemitério dos prazeres. Dias que são feiras e noites que são notas de um fado interminável em cada palavra cantada e falada por todas as pessoas que são pessoa. Terminaron siendo, ¿me escuchan? Qué bueno que está. Terminaron siendo 62. Animados deben haber sido 40, que van a salir en este libro, ¿no? Y fue un trabajo diario, ¿eh? El tipo mandaba el texto, era así, la propuesta era cambiante. Yo le había dicho, vos mandame un texto y yo te lo ilustro. Al día siguiente yo te mando un dibujo libre y vos escribís a partir de lo que yo dibujo, ¿entendés? Para hacer más divertida la cosa y no estar en función siempre el ilustrador, ¿viste? Del texto que te mandan, porque yo tengo también mi quilombito ahí del ilustrador esclavo, ¿no? Entonces ahí, como amigos, yo le tiraba un tema y el tipo me lo ilustraba de la manera que ustedes saben, literaria y locutivamente. Y la verdad es que fue muy un goce y lo terminamos, yo ya me estaba agotado, y él, cuando le liberaron la cuarentena y pudo volver a la embajada, dijo, hagamos hasta acá, ¿no? Y algún día volveremos. Sí, yo le dije, por favor, porque en el medio, el Instituto Cultural francés, viendo esto, me contrató para hacer momentos de intercambio cultural entre Argentina y Francia, Francia y Argentina. Y empezamos haciendo 12 y terminaron siendo 24, semanales. Los domingos el instituto lo subía, nosotros lo subíamos a las redes, y todo eso, y terminaron siendo 24 sin, ahí sigue la decisión de los temas era mía, la investigación de los personajes era mío, la escritura mía, la búsqueda de música, por supuesto, la animación, la edición, Berenice, y bueno, el ejemplo va a ser este, así lo vamos ilustrando. Este es ventanas culturales hechas para la gente de Francia. ¿Ok? ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha.
Bueno, ese es el ejemplo de ventanas culturales. Eso terminaron siendo 24, debo haber terminado hace, no sé, un mes y pico, ¿no? Fueron varios meses de laburo intenso, porque tenía un tema, ¿viste? No era tan lírico como las otras. Y después viene otro encargo que es ya de la embajada de España. Yo soy medio un dibujante del Quijote, ¿viste? Publiqué un libro sobre las dos partes de Quijote, dibujé 460 ilustraciones de Quijote, hice murales, estoy medio como en el gremio cervantino literario, ¿viste? Voy a Azul, que es una ciudad cervantina, voy todos los años a Azul, soy medio un padrino junto con el escritor que elaboró estos momentos cervantinos, ¿no? Esto es absolutamente como didáctico. Son 3 momentos de la vida de Cervantes: la juventud, la plenitud, la madurez y la plenitud de Cervantes, y ahí como que soy ilustrativo, ¿no? De lo que escribe José Manuel Lucía Mejías, que es un catedrático de la Complutense, uno que, viste, de eso que saben en qué página salió tal cosa del Quijote o de cualquier otro libro, novelas ejemplares, saben todo de Cervantes y son una especie de super gueto mundial. Y bueno, y acepté, y son esos 3 momentos, de lo cual ahora podemos mostrar el primero. Podemos mostrar el primero. Así ya cortamos con los videos cortitos, ¿sí? Mostramos esto se están subiendo uno por semana. Mañana se sube este segundo, así que este es como una especie de adelanto. Adelanto exclusivo. Estreno mundial. Más, te amo. Me voy a buscar.
Ahí está. Esos son los tres como laburo. Después hice otros trabajos para actores, ¿sabes? Uno hice con Mercedes Morán, uno con Mauricio Dayub, ahora estoy haciendo uno con Graciela Borges, ¿viste? Esas cosas como que ven esto y dicen, ¿por qué no hacemos algo? Yo leo, vos dibujás, pero ya como que no tiene un pedido específico de fecha, entonces con esa libertad uno va dejando que pase el tiempo, ¿no? Es muy laborioso, hay que cortar, hay que concentrarse un día, ¿viste? Yo como tengo que adelantar el laburo de página o lo que sea para dedicarme ese día plenamente a dibujar eso. Que cada dibujo de esos que se ven por ahí en un minuto son por ahí 1 hora y media de manito. Puede llegar a ser 1 hora y media, ¿no? Eso. No sé, ¿quieren saber algo más sobre esto? No, estaba mirando ahí dos cosas de Pizarnik. Una que no sabía que casi pierde Rayuela. Sí. Qué loco. Y después, bueno, tenía un libro de Olga Orozco, que es una poeta pampeana, esos detallitos miramos, y fascinante. Después la composición, bárbaro. Así, la acuarela, y la verdad que fantástico, la verdad. Para Mucho. dibujar esto, yo les digo, yo me considero un dibujante muy limitado, muy limitado. Pero soy como tenaz. Y me enseñó mucho para tener esta caradurez, compartir como escenario con pensadores que iban hablando y yo iba ilustrando sin saber lo que iban a decir, como José Pablo Feynman, como Zaffaroni, como Pedro Saborido, Felipe Piña, Osvaldo Bayer. Digamos, ese trámite a mí me dio mucha audacia, ¿no? Que me pusieran en un costado, que no saliera yo en el escena, sino que salieran mis manos con una cámara, se iba viendo lo que iba ilustrando acerca de lo que decían esta gente, estos maestros, ¿no? Eso lo sigo haciendo, ahora hay como un parate por la pandemia, pero supongo que volverá, ¿no? Lo último que hice fue con Felipe Piña, creo, sí. Bueno, mucho con Pedro Saborido, ¿no? Ahora paramos con Pedro por la cuestión de que no podemos ir a teatros o a centros culturales, pero a eso voy a volver. Y esa cancha que me dio, ese gimnasia, es medio lo que implemento acá, ¿no? Es muy excitante y yo creo que no tiene límites esta técnica que me apareció en la pandemia, que yo puedo llegar a hacer. Si hice uno de 10 minutos, 9 minutos y medio acerca de los paraísos perdidos, que es lo que nos falta ver, tranquilamente puedo hacer 9 minutos más 9 minutos más 9 minutos más 9 y hacer un largometraje. Está bien, es una técnica cansadora quizás lo de las manos, pero si descubrimos sacar las manos, que yo he visto cosas que ha hecho Picasso donde no se ven las manos y aparece la línea, o por lo menos aparece la pintura. Bueno, cuando descubre eso, quizás haya una técnica, ¿no? Que no haya que esperar a esa cosa tan costosa, laboriosa, que son los dibujos animados, ¿no? Siempre me pareció que es el sumum de nuestro laburo, hacer dibujos animados, donde vos pones voces, dirigís actores, pones la música, el tono de director, digamos. Yo la vez que he hecho dibujos animados para UNICEF, cortito, 30 segundos, 1 minuto, he disfrutado como una bestia trabajando colectivamente, ¿no? Pero bueno, ahora no se puede trabajar colectivamente, así que seguiré trabajando así hasta que haya vacuna y esta técnica puedas usarla colectivamente también. Pero la idea la tenés, así que por ahí va a ir. Capaz. Es alguna técnica que me parece que en mí llegó para quedarse. Es como los murales. Si aparece una pared interesante, un pedido interesante, me voy, ¿viste? Voy y lo hago, lo que sea. Creo que había una pregunta, ¿no? A ver, una pregunta. Sí, disculpe, yo. Sí, Una Mafalda. pregunta. ¿Usted cómo hizo para crear sus personajes? Porque a mí siempre me han dicho que tienen que ser proporcionados o realistas, pero a mí me gusta la animación, los personajes animados. Para hacer animación tenés que
digamos, tenés que repetir un módulo, digamos, Disney, qué sé yo, Mickey tiene una construcción con 3 círculos, digamos, después otro círculo para el cuerpito, 2 patitas, qué sé yo, todo eso tiene una exigencia de un módulo repetitivo como para que el personaje pueda moverse, ¿no? Como si fuera en 3D, moverse y que sea creíble que ese personaje es el mismo de hace un minuto, vendría a ser. En historieta también ocurre, Mafalda es creíble, ¿viste? Mafalda tiene una construcción que tiene que ver con, qué sé yo, óvalos, es un dibujo clásico en ese sentido, Mafalda, una mancha negra, bueno, y después lo podés repetir, lo podés recrear cuadro a cuadro. Pero también hay otras técnicas de dibujo donde vos haces una vez un dibujo y se deforma, no sé, eso ha estallado, ¿no? A partir de las experiencias de McLaren, el canadiense, en los años 60, todo eso no es tan religioso, pero es verdad que los dibujos animados y ahora en 3D existe un monitor que se repite para que todo sea más fácil aparte, ¿no? En los 3D utilizan eso, un esqueleto y después se repite mucho más fácilmente que antes los dibujos animados de Disney o de quien fuera, ¿no? Pero el personaje casi siempre tiene que tener rasgos para ser creíbles la segunda vez. Puede aparecer un personaje que te lo comes el primero y decís, ah, pasó. Pero para que aparezca una segunda, una tercera vez, tiene que tener algún tipo de construcción creíble. Boogie, que es muy libre, Boogie, el aceitoso de Fontana Rosa, te lo encontré, a pesar de las mutaciones del tiempo, que vos ves el primer Boogie y el último no tiene nada que ver, pero hay una coherencia en la página. A pesar de que él lo mueve, hay una coherencia, hay cierta construcción, ¿no? Eso requiere una labor de cierta pericia profesional para poder repetir esos módulos. ¿Se entiende? Creo que es claro, ¿no? Después está Muchas el dibujo gracias. realista, que yo estoy hablando más que nada del dibujo humorístico grotesco, pero el dibujo realista es lo mismo. Si vos dibujás como Moebius, él tiene un módulo que cuando lo ves en animación es creíble. Qué sé yo, hay muchos ejemplos así. Qué sé yo, si vos ves la revista, la película Heavy Metal de los años 80, una película que ahora es medio antigua, pero que contrataron dibujantes, que le hicieron Juan Jiménez y varios, ¿no? Moebius mismo, vos ves que los personajes, a pesar de ser realistas, también se mueven de una manera creíble, ¿no? Bueno, Muchas Miguel, gracias. bien. ¿Lo que viene qué es? Lo que viene es Paraísos Perdidos. Y ahora después les explico cómo fue hecho esto, ¿ok? Porque es como lo más rarito de todo. ¿Se ve bien? Se ve bien, sí. Ok. ¿Se escucha bien? Está bien.
Fantástico. Hola, Cuatordio. Tremendo, loco, tremendo. Apareció Fantástico. Ecuatorio. Apareció Cuatordio. Que hace Tengo rato ganas de verlo de vuelta. Tengo ganas de verlo de muy vuelta. es fácil, se puede ver en YouTube, está Paraísos Perdidos entre líneas y vas a ver. Está muy visto, está muy bien. Está hermoso el final, todo. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es esto? Este es un laburo que me pidieron del Instituto Cervantes de Dublín. Resulta que ellos hacen un festival literario anual y este año le pusieron como tema, se ve que son temáticos, el Paraísos Perdidos basado en el libro de Milton. Me llamaron y me dijeron que querían que fuera yo el representante argentino esta vez, porque como que convocan a escritores, poetas, qué sé yo, de Latinoamérica, digamos, del habla española y alguien irlandés, ¿no? Alguien de España, de Latinoamérica y alguien de Irlanda. Entonces yo fui me convocaron a la Embajada Argentina, me contactaron con el Instituto Cervantes, me dijeron que haga una ponencia de hasta 15 minutos. Yo dije, ¿ponencia? ¿De qué voy a hablar del Paraíso Perdido? Que van a aparecer un montón de académicos que van a poder hablar mejor de ese libro, y qué sé yo. Y dije, déjame dibujar. Y entonces me dieron un mes de tiempo y yo le dije, no, dame el doble de tiempo, hermano, porque acá hay que laburar. Y es rara el trámite, si bien Paraísos Perdidos está como tema, siempre me gobernó, también me gobernó la música que yo encontré antes. Esa música me la guardé cuando buscaba para Cuentínimos y cuando buscaba músicas para Ventanas Culturales. Dije, esta música es algo obsesivo, un loop que me interesa mucho, y me dio como un tono, ¿no? Y después nomás tuve que decidir qué Paraísos Perdidos elegía, de qué escritores. Elegí de España, de Argentina, elegí Joyce de Irlanda y me puse a mí como en mi infancia en el inquilinato de Boedo. Tendría que ser como para incorporar, para hacer una cosa más afectiva, ¿no? Y así salen estos 9 minutos que me gustan mucho porque gobierna el dibujante acá, ¿eh? Yo, más que nada, no me gobierna Cervantes ni me gobierna Cortázar. Yo dije, ¿qué hago acá? Yo quiero dibujar una batalla. Y se la puse a Don Quijote. Quiero dibujar una cosa melancólica del pasado, y se lo puse a Joyce, el Dublín de su infancia. Quiero dibujar mi infancia, hice el conventillo. Quiero dibujar una ciudad, una cosa urbana, un tejido urbano, se lo puse a Cortázar. Quiero dibujar una biblioteca, se lo puse a Borges, y así, ¿no? Como fui tomando decisiones primero de placer de dibujante. ¿Entienden? La mano como que me gobierna, quiero dibujar esto. La batalla, viste, que quizás fue lo que más tiempo me llevó, 2 horas quizás. Era eso, el placer del dibujante más que el dibujante al servicio de los temas o de lo literario y todo lo demás. Y el primer dibujo, que es ese fondo negro, ¿no? que partí de una mancha que yo tenía, que me había salido. Eso. Después, por supuesto, al final le di un envase cinematográfico, ¿no? Lo del fuego y el agua, como para cerrar, porque cuando vos haces algo largo, vos decís, bueno, esto, 3 minutos vos te comés cualquier cosa, te comés un diluir, pero cuando vos haces un cortometraje, tiene que tener un impacto cinematográfico. Y ahí medio que me exploré, dije, ¿cómo remato esto para que no, digamos, para que no sea una cosa ploma que va desde el principio pasando por distintas... Así que ahí tuve que encontrar otros recursos en mí. A mí, la verdad que me parece una obra de arte así, porque la sensación que me da a medida que se va construyendo, ¿no? Aparecen cada imagen, cada cosa. Ahí miraba la parte del conventillo, que está la momia, ¿no es la momia? Porque yo era chiquito y en ese patio, debajo de una pata de uva, que es muy real. Yo, como no tengo fotos de esa época, utilicé mi memoria. Y es la primera vez que dibujo esa escena. Éramos 3 habitaciones de 3 familias distintas, una pieza, una habitación, una pieza, una familia, una pieza, una familia, una pieza, una familia. Después venía el otro patio donde estaban las cocinas de cartón, qué sé yo, de cada familia, el baño donde estoy leyendo una revista de historieta al final, un baño en común, la parra, y en ese patio donde las amas de casa
colgaban, tendían sus ropas. Yo ahí jugaba por ahí con una amiguita de la pieza de al lado, y en esa época yo estaba muy incentivado por Titanes en el Ring, entonces me gustaba jugar, que la momia vendría a ser. Era mi predilecta de la momia, no los otros. Entonces puse esa cosita, porque la momia después me acompañó mucho en mis laburos a partir del Mundial del 90, los barrios de Buenos Aires, medio que siempre dibujo la momia, pero no tanto por la momia ya de Titán en el Ring, sino porque me gusta dibujar a alguien envuelto así con vendas. Sí, no sé si alguien quiere ir haciendo una pregunta, está habilitado el chat para que hagan alguna consulta, pregunta, porque la verdad que esta obra, no voy a decir inédita, porque ya está, pero es muy nueva, y la verdad que impactante. La idea de esto de Paraísos Perdidos, me decía ¿era tuya tu idea? En mí también es como para volver a una cosa analógica, ¿viste? Que la gente vea que hay cosas que salen de una mano, si bien el formato y la técnica es digital, qué sé yo, la distribución, ¿no? El mirar es una cosa que le debemos a la tecnología. Esa cosa, ¿viste? Que siempre hemos dibujado sobre papel, usamos manchas, qué sé yo, hay dibujos donde me retrotrae a mi influencia a ciertos dibujantes, qué sé yo. Ahí yo respiro algo que aprendí mirando, por supuesto, a Héctor Torino, el autor de Don Nicola, algunas cosas de Quinterno, algunas cosas de Coppi, muchas cosas que alguien que me volvió la cabeza, que es Alberto Breccia y José Muñoz, ¿viste? Los maestros siempre están, ¿viste? Los maestros siempre están cuando está uno como ahí es medio dinosaurio, ¿viste? Yo siempre estoy, si bien después miré otras cosas, ¿no? Ya empecé a mirar a los pintores, ¿viste? Estos laburos que hice con los pintores, a gente de las artes plásticas, no gráficas vendría a ser, ese mundo se me expandió y ese primer amor por este género que viene en la infancia, en la adolescencia, en la pubertad, en el desarrollo de tu autoría, en las revistas, y eso se lo debemos a los maestros, no se lo debemos a Kandinsky, ¿viste? No se lo debemos a Steinberg, se lo debemos a Oski, se lo debemos a Oestergel, a Hugo Pratt, a Quino, a toda esa gentuza que está en tu ADN, mucho más que Picasso, a quien adoro, pero que, qué sé yo, adoro a Bacon y adoro no sé, a Eisenberg, pero más adoro por ahí, más está en mí adentro, Molina Campos, ¿viste? Esa es mi familia, esa es mi patria. Miguel, dos cositas. Ahí hay una pregunta de Juan Carlos Cuatordio, bienvenido, que ingresó hace un ratitito y te pregunta sobre que cuente lo de Oestergel, que algo habías dicho al principio, pero bueno, por ahí podés ampliar. Y hay otra pregunta de Federico Di Piglia, pregunta si trabajaste con bocetos previos. En Paraísos Perdidos no trabajé con paraísos previos, excepto haber estudiado la figura de Joyce, que no la había dibujado. Yo a Borges te lo dibujo ya a ciegas, porque lo dibujé mucho. Hice Borges para principiantes, Cortázar para principiantes. Entonces esos tipos, a Cervantes, a Quijote, ya te los dibujo así, sin estudiarlos, pero lo que sí estudié previamente, las fotos y todo, a esos días previos, fue la Dublín, que no conocí, yo no conozco Dublín, y menos la Dublín de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y a Joyce, ¿no? Cómo se para, cómo es si tiene sombrero, esas cosas sí tienen un dibujo previo, pero no hay boceto compositivo previo, ¿ok? No hay. En el primer dibujo, en el del fondo negro, hay un homenaje a Gustave Doré, que fue el gran dibujante de Paraísos Perdidos. Entonces hay una recreación de la Adán y Eva que dibujó Gustave Doré, pero nada más que eso, es como un homenaje. Con respecto a Oestergel, yo eso ya lo conté primero en la revista Feriado Nacional y después en la revista Orsay. En Orsay, la revista esta extrañísima de Cassiari, yo tuve
pude escribir 5 textos acerca de los maestros, Brecha, Prat, mis encuentros con ellos, y entre ellos también conté la historia de Oestergel. Oestergel era en el año 76, 77, iba a Record a escribir sus guiones, él vivía de eso, y lo que hacía era, tenía un escritorio allá atrás, yo estaba más así en la sección arte adelante, y cada tanto me iba a ver cómo laburaba el viejo de una manera, que yo iba 2 horas, 3 horas, tenía una secretaria, él grababa primero sus historias, después las escuchaba y las taquigrafiaba, porque era taquígrafo, y esas taquigrafiadas se las pasaba a la dactilógrafa que entendía su letra de taquigrafía, y la transformaba en guión. Él le devolvía ese guión crudo, y ahí corregía el viejo y hacía esas maravillas, como Huacantanca, como, qué sé yo, ahora no me acuerdo, Loco Sexton, esos últimos guiones, ¿no? Esos últimos guiones antes de que lo chuparan. Un día salió de ahí, en el año 77, en otoño del 77, que es como se llama mi narración, y nunca más apareció. Yo como chico no sabía nada de él, y los adultos ahí, cuando yo preguntaba por Oester, que me decían, no, está loco, se perdió por ahí, medio que, no sé, no me querían explicar cuál era la cosa que era absolutamente notoria en el 77 como era, ¿no? Pero ese fue mi recuerdo del viejo, y bueno, una lástima que no lo haya aprovechado más, ¿no? Miguel, quería comentarte, y les comento a todos, mañana, por unas dificultades técnicas, no podemos establecer un contacto vía virtual con José Muñoz. Mañana a las 2, él solamente tiene una tecnología que es el Skype, que ya nadie usa. Si a alguien se les ocurre, mirá cómo lo tiro así al público, si a alguien se les ocurre alguna manera para poder lograr una conversación con él, y si no, si ustedes quieren que le traslade alguna consulta, vamos a ver si mañana podemos conectarnos. Ahí me dicen YouTube Live, pero bueno, no tiene nada. Tampoco tiene, no debe tener ni WhatsApp, José. No tiene solo WhatsApp. por Skype, no hay otra. Y vos sabés que estamos con esto desde el comienzo y no podemos resolverlo, es muy loco que en esta época, pero bueno, por ahí... Es una cuestión generacional también, si no tiene alguien al lado que lo asesore, hay muchos de estos dibujantes grandes que por ahí tienen un hijo, tienen un sobrino, alguien que los asiste, si no es muy difícil entrar en este mundo. Yo porque tengo a Berenice. No, por ahí sí la idea sería que si alguno quiere saber algo puntual, aprovechar el rato que nos va a dar mañana, por más que no lo podamos hacer así de manera pública, después eso va a salir publicado, entonces por ahí si se les ocurre, ahí tienen la posibilidad de hacer las preguntas para que las traslademos. Por encomienda. Por encomienda, dice Juan. Una carta. En la próxima convención vamos a publicar. Bueno, Miguel, así que proyecto a futuro, hacer una animación donde no se vea la mano. Tal vez algún mural acá en nuestra ciudad, veremos. Y los murales van a aparecer, ¿no? Ya me encargaron de Radio Nacional Mendoza que vaya a hacer un mural sobre Quino, porque le quieren poner el título de Quino a la Radio Nacional, ¿no? Entonces seguramente voy a ir, espero ir en abril ahí, si no en julio, que es el cumpleaños del maestro. Van a aparecer, eso va a aparecer. En cuanto al largometraje, bueno, depende de mí también, pero yo este año, viste que empezó enero y febrero, parecía normal todo, y yo tenía un libro y lo postergué porque no tiene sentido sacar libros este año de crisis, y me aboqué a estas animaciones, ¿no? Dejé de lado el libro que iba a hacer y me dediqué a esto, y la verdad que he gozado un marrano hasta el día de hoy, y el libro quedará para después del verano, ¿no? Cuando termine esta Cervantina, lo que aparezca, y qué sé yo, volver al libro, volver a los murales, y esto de vez en cuando. Quizás esto abra alguna cosa, como me han llamado actores, ¿no? Se puede, eso es un buen, veo que es un buen formato para tiempos así en que no se pueden encontrar la gente, ¿no?
Miguel, de hecho, también me encargaron, hay un programa en TV Pública que sale como a la 1:30 de la mañana que se llama Quedan los artistas, que viendo esta técnica me pidieron las aperturas, ¿no? Y entonces hice como las aperturas así, rapidita, animada, con 5 o 6 temas. Pero a ellos les vino bien porque saben que eso lo hago en casa, que no tiene que salir, no tiene que ir a un lugar de edición, sale de acá. Esto es como sale, ¿viste? De casa, con la música, todo editado. Entonces, esos recursos me han servido para dominar todo el producto. No hay nadie que lo toquetea. Soy responsable de los aciertos y los errores, ¿no? hay otro aporte de Juan de Ecuatorio, que está full. Dice si dibujaste con el iPad Pro, que no tiene ninguna connotación supuestamente política, el iPad Pro, espero. Y la otra, yo te quería hacer una consulta porque... Tiene razón, pero le quiero contestar a Ecuatorio que tiene razón, esa es la manera. Lo que pasa es que todavía no me da no palpar el papel, ¿sabes? Yo sé que tiene todas las armas. Altura mismo, que es de la vieja generación, usa el iPad Pro y por supuesto que se hace todo, la acuarela, la pintura, la acrílica, lo que vos quieras haces. Pero yo todavía tengo la sensualidad ¿viste? Del pincel y eso. Yo no quiero todavía hacer eso. Pero de última se usa el iPad Pro. Lo que pasa es que todavía no lo domino. Primero, no lo tengo. Segundo, no lo domino. Tercero, esto que me gobierna, que es, ¿viste? Esta cosa tortuosa de encontrar el papel, esta vez, tener al lado las aguas, ¿viste? El agua sucia de colores claros y el agua sucia de colores fríos y los pinceles, y que el pincel me provoque un error, ¿viste? Y el fuego me provoque un error. Hay cosas que todavía soy viejo, ¿viste? En eso soy viejo, pero me parece que el iPad Pro está bueno para un equipo, para yo no esté solo, ¿entendés? Dice Ecuatorio que es adictivo y que es cálido. Así que bueno, veremos. Sí, tiene razón. Pero en algún momento Ecuatorio entró, ¿viste? Y en algún momento le debe haber costado. A mí todavía no le entré ese momento. Y debe ser adictivo, porque, fíjate, si Altura, que tiene 114 años ya, 114, hay que llegar a esa... Está con el iPad y dibuja todo con el iPad, imagínate. Lo rejuveneció a Horacio eso. Y Moebius lo usaba de una manera maravillosa, Moebius, ¿viste? El maestro, nuestro Gustave Doré. Sí, es una limitación mía, tecnológica, pero yo calculo que como le llego tarde a todas estas cosas, un día le voy a llegar. Quería preguntarte, porque esta convención que estamos armando, recién lo mencionaste, está dedicada al maestro Quino, ¿no? Que hace muy poco nos dejó por decirlo de alguna manera, porque su obra trasciende. No sé si lo conociste, si querés aportar algo al respecto, con respecto a él, ¿no? Sí, bueno, él murió el 30 de septiembre, miércoles 30 de septiembre, y la prensa, sabedora de mi relación estrecha con el maestro y también de mi estudio durante décadas acerca de su obra y haber escrito y que Quino también me devolviera gentilezas, ese día digamos, el teléfono sonó todo el tiempo, WhatsApp, y yo clausuré ese día, te juro, no di una nota, porque yo ese día quería reflexionar acerca del amigo que se había ido, del cual yo sabía que se estaba yendo. Una semana antes había tenido una ACV, él no estaba bien, fue un lento degradé la ida de Quino, ¿no? Desde que se fue a Mendoza estaba enfermo, después enviudó, digamos, esa la palpitábamos. Sabíamos que no iba a dibujar más, nunca más. Lo visité un par de veces, pero bueno, Quino, qué sé yo, Quino es nuestro Borges, nuestro Picasso, es ineludible, es quien derramó en el humor gráfico todo tipo de inteligencia, ¿no? Inteligencia de dibujo, inteligencia de guiones. Es inmenso y no basta unos minutos. Por eso hago lives con Pedro explicándolo también, ¿no? Con Saborido hicimos 3 lives ya
cuando se nos ocurre alguna variante acerca del maestro, y creo que toda mi vida voy a hablar de él, ¿sabes? Siempre que descubra una vueltita más, no sé si de su vida, porque su vida no la voy a modificar, lo que viví con él, lo viví, después lo que supe de él, lo leí, pero acerca de su obra siempre voy a hacer una relectura, porque como es un clásico, siempre hay una relectura, ¿viste? Siempre hay una relectura generacional o una época que ayorna sus dibujos, porque él dibujó para siempre, no dibujó para el ratito que le duró el dibujito. Entonces, me parece que es algo de lo cual siempre va a ser uno de mis temas de hacer. Y lo que pasa ahora, que no transcurrieron 2 semanas, 2 meses, es que se habla de lo general. Después se va a empezar a hablar de lo particular, ¿viste? Ahora estamos como haciendo un duelo, entonces hablamos como de lo general. Después vamos a empezar a hablar de el año 72, el año 73, cuando empezó a mermar su visión, cómo dibujaba cada vez más sintético. Digamos, eso, vamos a ser más especialistas. Ahora es como un paneo porque la gente está, che, qué cagada, ¿no? Se murió, contame algo que lo conociste. Yo entiendo eso, pero hay como una especie de viudez, ¿no? De duelo. Pero lo vamos a seguir hablando, no lo vamos a agotar acá, porque nos ha dejado un sendero, un legado enorme, Quino, ¿no? Eso. Viste que de Borges cada vez se habla más, de Cervantes cada vez se habla más, ¿viste? Me parece que va a pasar eso con Quino. Con estos maestros no se explican definitivamente. No, Mafalda no explica a Quino. Mafalda es una maravilla que duró 9 años, cerradito, pero aparte de una obra colosal de Quino y quizás superior a Mafalda. Lo que pasa es que hablamos de Quino porque se hizo conocido para Mafalda. Le debemos a Mafalda que Quino se haya hecho un ser casi universal, ¿no? Miguel, bueno, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna otra consulta. Fíjate que Cuatordio, si querés leer, ahí pone una anécdota. Llevamos una hora 50 de esta charla que está recontra interesante, va a estar grabada, vamos a ver después cómo la subimos, la parte tecnológica, cómo la resolvemos. Si alguien quiere hacer... que rescatar esto, digamos, ¿no? Sí. Que tiene que quedar grabado, eso Sí, está grabándose, sí, se está grabando. Después vemos cómo la bajamos de la nube, viste que son términos. Ella sabe, ¿no? Ella sabe. Sí. Ahí, si querés, podés decir tus redes o ponerlas acá, ahí en el chat, como para que queden registradas y puedan ingresar todos los que quieran ver. Okay. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Lo fácil que escribir es decirlas, ¿no? Sí, decirlas. Decirlas de todas maneras dentro de la página de la municipalidad. Sí. En la convención está todo el material que enviaron como para que puedan ver y ahí están todas las redes. Amelia, en Instagram es fácil. En Instagram está como Rep Miguel. En Facebook tengo como 4, pero es Miguel Repiso, Miguel Rep. En Twitter es Miguel Rep, creo, ¿no? Es re fácil. Ahí me aporta Hernán, que es parte de la organización a través de la revista HB, que tu perfil de artista está en el evento y ahí pueden encontrar lo que son tus redes principales. Así que, porque este evento que comenzó ayer, que continúa hoy y que mañana termina, 3 días de esta iniciativa que se nos ocurrió realizar, continúa y que mañana vamos a tener otros cursos. Va a estar el Santi que es un historietista de HB, va a estar dando una clínica, y también otro humorista gráfico como Tute, va a estar a las 19 de mañana, también aquellos que están participando quedan invitados, ustedes también. Me dice, a ver, ¿qué dice? Hacer el anexo. Pregunta Cuatordio, dice, si te gustaría hacer el anexo de los barrios retratando Palermo, Hollywood y Puerto Madero. Creo que Puerto Madero lo puse en el último. El libro de los barrios tiene 3 versiones. Una de la editorial Página 12, que es del año 93, el libro grande, clásico.
Después Sudamericana lo hizo en el año 2007, ponele, y la última versión, que es en colores, puse Puerto Madero porque después que yo hice los barrios, yo hice 47 barrios, dibujé, y después designaron Puerto Madero como el barrio 48. Entonces, en la última versión, la de Planeta, del 2014, pongámosle, sí, 2014, en esa sumé a Puerto Madero. Y lo que pasa de Palermo, Hollywood debe estar dentro de Palermo, porque no es un barrio en sí. Yo ahí fui muy preciso en que son 48 en el catastro de Buenos Aires, ¿viste? No hice aparte. Si hago como juego, sí, pero no en el libro como anexo del libro de los barrios. Aparte creo que ya no voy a hacer más barrios, ya está, fue agotador. Podés hacer el conventillo, esa parte que debe haber historias y personajes, me imagino, cantidades. Bueno, mira, ahí te comento que justo te manda saludo Pablo, que se tuvo que retirar, el secretario de Cultura y Educación del municipio, tuvo que hacer algunas cosas, te manda saludos. Y bueno, no sé si querés realizar alguna reflexión final, porque bueno, estas charlas si no, se siguen y no se terminan, pero si no hay alguna otra consulta, yo te dejaría que vos puedas decir lo que te venga. ¿Qué sé yo? Más que hablar de mi laburo, una de las cosas que más me gusta es hablar como de los maestros, ¿viste? Como de los dibujos de los otros, ¿viste? Y de lo que más sé en la vida y lo que más placer me da, muchas veces encontrarme con dibujantes y hablar en esa jerga, ¿viste? Yo extraño en estos momentos por ahí no hablar en esa jerga. Y esa jerga es como de especialistas, ¿viste? Qué sé yo, me acuerdo cuando me encontraba con 3 ilustradores muy capos acá, y hablábamos y vos decís Paul Cocker Jr., ¿viste? Paul Cocker Jr. de la revista Mad, el trazo de Plumín, y vos sabés que te lleva ahí, ¿viste? Te lleva directamente ahí. O Los horizontes bajos de Molina Campo, y te lleva directamente ahí. O La locura de Ocalito y Tumbita de Fernando Dávila, ¿viste? David Dávila. La Gilet de Brescia. La Gilet de Brescia. Claro, ¿viste? Los recortes de Brescia. Claro, los claroscuros de José. Las onomatopeyas de Prat. Es todo un mundo hermoso que yo no sé si nos está perdiendo incluso por la pérdida de las revistas, ¿viste? Porque esa cosa de que los anaqueles nuestros siempre se poblaban de registros de papel, que vos lo abrías y ya. Ahora, con este trámite de la desaparición del papel, por supuesto que va a estar más nutrida de dibujantes la red, pero medio que tenés que ir a linkearte y a buscarlo. El papel lo que tiene es este aprisionamiento donde a veces encontrás boletos, capicúas, o encontrás flores podridas, qué sé yo. Esto que tiene el libro, que tiene el papel, es que también te lleva a un olor. Yo agarro las revistas mexicanas de los años 60, La Pequeña Lulú, Red Rider, no sé, todas esas, no sé, la Superman mismo, que no era mi lectura habitual, las vuelo y me lleva allá, ¿viste? Y ese complemento del papel, que este género nuestro empezó para el papel, ¿viste? Empezó para el papel, empezó para la industria gráfica, empezó en 1895 para el diario de Hearst, ¿viste? Y después se desarrolló en los diarios y en las revistas, y Roy Crane dibujó para los diarios, para las revistas, y qué sé yo, y Ferro trabajó para Padrucito, y Oski trabajó para Rico Tipo, todos tenían ese nivel de exposición, así como los plásticos dibujan y pintan para exponer, para una galería o para un museo, esperar pacientemente ese Godot. Nosotros teníamos ese imperativo de estamos haciendo algo que se va a ver a lo sumo en 20 días, ¿no? Y ahora, bueno, ahora trabajás de la manera que sea, con la tablet o el papel, para una inminencia, lo subís enseguidita. Y ese subir enseguidita tiene un montón de ventajas, que son la velocidad, el eco, el mensaje del receptor, y tiene otras desventajas, que es que no sabés quién te ve.
antes vos publicabas en Humor y vos sabías que te iba a ver el colega, porque te venía la revista. Y yo lo llamaba a Meiji y le decía, Meiji, adiviná quién publicó y vos no publicaste en este número, ¿viste? Entonces él agarraba y decía, hijo de puta, la semana que viene vas a ver que publico yo. Esa cosa, ¿viste? Ese potrero, ahora es más raro, ¿viste? Estamos dependiendo de esta caja y mientras tanto están publicando millones en el mundo. ¿Y cómo los ves? Antes era una cosa acotada, comprabas el libro de oro de Patoruzú y veías eso, veías que Ferro había hecho Pampa Bárbara con acuarela y qué sé yo, y comprabas la Hortensia y bueno, veías que había hecho Inodoro Pereira con los loros y así sigue la firma. Y hay dibujantes que terminaron justito con esa época, ¿no? Y Fontana Rosa terminó antes de la, digamos, antes de la pérdida del papel, y Quino llegó ahí al límite. Terminó su última página en Viva y nunca pensó en esto. Siempre pensó en el Pelpa. Entonces, ese es un formato que nosotros vamos a guardar, los que la vivimos lo vamos a guardar, y hay algo de ese espíritu que siempre va a estar en nuestros dibujos, por más que dibujemos en la tablet o que por más que lo subamos inmediatamente a YouTube o lo subamos inmediatamente a Instagram, siempre en nosotros va a haber esa prehistoria. No sé, en las nuevas generaciones van a traer nuevos lenguajes y aprenderemos de ahí, pero nosotros todavía somos eso. Hoy ahí nos tiran un par de flores porque un poco la esencia de esta convención fue rescatar eso, un poco de los antiguos, de los autores de antes, de esta cuestión del papel, más allá de esta virtualidad, y un poco de esto se trató la convención, de hablar de los tiempos de hoy, de las apuestas, pero también rescatar esas cosas. Hablamos de los aromas de las tintas que ya no venían como antes, o sea que creo que el espíritu de esta convención está reflejado también en parte con esa muestra que hiciste, que a mí me pareció maravillosa, tu mano trabajando ahí, volcando la tinta, que es un rescate no digo de lo artesanal, pero de esa cosa primigenia que se mantiene y que, bueno, se ha dado mucho de eso en esta convención. Siguen los saludos. Juan Oviedo dice felicitaciones. El Santi Rodríguez, que respeto a los grandes maestros, que es de la revista HB. Natalia, que es parte del equipo, Natalia Lara es parte del equipo de nuestra secretaría, nuestra directora de educación, te manda saludos. Así que, bien, de mi parte creo que estamos más que satisfechos. Da para hablar, ¿no? Imagínate, si empiezan a salir títulos, se nos va a quedar sin tiempo el Zoom. Así que, de mi parte, agradecerles a todas, a todos los que han participado. Cuando tengamos el video grabado lo vamos a compartir, a subir. Así que ha sido un gusto, un placer todo lo que nos has comentado, tu historia, lo que estás trabajando. La verdad, maravillados por esto, por la buena onda. Así que vamos a seguir en contacto. Sabemos que sos amigo de La Pampa y veremos qué nos depara el futuro. ¿Qué será después? Pero bueno, ahí están mandando saludos. Así que bueno, tus palabras finales y terminamos con esto, con tus palabras finales. Bueno, gracias por mantener la pasión viva. Esta es una pasión. El dibujo, el arte, la expresión es una pasión, y de vez en cuando vale la pena encontrarse para hablar de ella, ¿no? Es como una frase de François Truffaut, el director de cine francés, una cápite que salía incluso en el Club de la Historieta que publicaba en Scorpio, Trillo y Sacomano, ponían como epígrafo, hablemos de las cosas que nos gustan, François Truffaut. Es eso, la vida hablemos de las cosas que nos gustan, varias cosas. Una de ellas es este maravilloso mundo del noveno arte, que es la historieta del humor, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Miguel, un gusto. Así que los seguimos esperando y que visiten la convención. Chau, chau, chau.